A ver, ¿ya estamos todos? No, no, falta. A ver, ¿qué falta? A ver si esto lo leemos. Toda alma y espíritu tienen cierta continuidad con el espíritu del universo. De modo que no se entiende solamente que exista el alma y esté incluida allí donde se siente la vida, sino que, como presintieron muchos platónicos y pitagóricos, el alma está difundida por su propia esencia y sustancia en el mundo. Además, el alma está presente por su virtud, en cierta manera, en el universo, ya que esta sustancia es tal que no está encerrada en el cuerpo, que por ella vive, pese a estar estrechamente ligada a él. Así pues, quitadas determinadas trabas, al punto y súbitamente tiene presente formas alejadísimas, que como nadie negará, no se le unen por movimiento, en consecuencia, se le unen porque están en cierto modo presentes. ¿Esto que están hablando de eso? De magia. Es un fragmento de Giordano Bruno del libro que se llama Tesis de magia. O sea, el alma está vinculada al alma del mundo, no está limitada por el espacio, pero se le hacen presentes ideas que pueden estar lejanísimas. Esto es lo que acaba de decir. No está contenida en el cuerpo, sino que el cuerpo está contenido en el alma, que si bien tiene un vínculo con el cuerpo, no es la de pertenecerle, sino al contrario, es el cuerpo que le pertenece al alma. El alma está más afuera, el alma está entre tú y yo, no está dentro mío ni adentro tuyo. Estamos contenidos en lo anímico, y lo anímico no es ni mío ni tuyo, sino que es el alma del universo. Por eso dice, es una sustancia tal que no está encerrada en el cuerpo. Quitadas determinadas trabas que lo identifican. Las trabas tienen que ver con la impureza. Las trabas tienen que ver con la identificación de lo anímico con lo físico. Las trabas tienen que ver con la espacialización y temporalización literal que ya niega el alma. Pero quitada estas trabas, que implica una purificación, al punto y súbitamente tiene presente formas alejadísimas, que como nadie negará, no se le unen por movimiento. En consecuencia, se le unen porque están ya estas formas, en cierto modo, presentes al alma. Por lo tanto, si uno pudiera despegarse de su identificación con las circunstancias, con el cuerpo, con el aquí y con el ahora, esta perspectiva anímica le haría presente ya lo que aparentemente está lejano. En realidad, como dijimos, está todo presente en el alma actualmente, pero uno de todo el presente solo puede registrar aquello que está identificado con el cuerpo. ¿Lo entienden? Pese a estar toda entera en el todo, y toda, y no importa qué parte, no por ello hace todo a partir de todo ni de cualquiera partes, sino que el alma hace ver en el ojo, oír en el oído, gustar en la boca. Porque si el ojo estuviese por todas partes vería. Y si los órganos de todos los sentidos estuviesen por todas partes enteramente sentirían. Así también el alma del mundo, que está en todo el mundo, allí donde ha alcanzado una materia determinada, allí mismo produce una cosa manifiesta, a partir de lo que hay ahí, determinadas operaciones. Por consiguiente, aun cuando se halla igualmente por doquier, no actúa igualmente en todas partes, porque no se le suministra una materia igualmente dispuesta en todas partes. Luego el alma, en una serpiente, actúa en la forma de la serpiente. Y en nosotros mismos, en cuanto está ligada al ojo, ve, en cuanto está ligada al oído, oye. Pero donde no hay oído para oír, no oye el alma. El alma está en una pulga y se expresa y capta desde la materia de la pulga. Pero el alma que está en la pulga y la que está en ti es la misma. ¿Se entiende esto? De tal manera que podría decirse que la materia, dice en el Tesis de magia, es una fábrica de imágenes. ¿Qué es la materia? Lo que proporciona el soporte para las imágenes del alma. Interesante, ¿eh? No está encerrada en el cuerpo, esto es, no está circunscrita por el cuerpo, sino delimitada solamente a fin de poder desplegar, según el cuerpo y en el cuerpo, los actos del alma, que como efectos, vestigios y sombras
de ella procede. La acción, a ver, de ahí que se pueda creer y tener en cuenta, la acción llega no solo hasta lo cercano, sino incluso hasta lo remoto. Pues según la cosa, se llega por la comunión del espíritu universal. Espíritu universal y alma es lo mismo en Bruno. Se llega por la comunión del espíritu universal, que todo entero está en el todo y en no importa qué parte del mundo. De donde resulta que así como cooperan en un mismo espacio luces diversas, en un mismo espacio coexisten luces diversas y se compenetran todas, ¿no? Así también las diversas almas se asocian en el universo según la potencia o el acto, según un número finito o infinito. No ocurre así con los cuerpos. Por consiguiente, ¿qué afirmación osada esta? El cuerpo de ninguna manera puede actuar sobre el cuerpo, ni la materia sobre la materia, ni las partes de la materia y cuerpo en otras partes del cuerpo, sino que toda acción procede de la cualidad, de la forma y por último del alma. Este, en primer lugar, cambia las disposiciones para que a continuación las disposiciones cambien los cuerpos. Así es que un cuerpo actúa sobre un cuerpo distante o cercano y sobre sus propias partes, y esto lo subrayo yo, por un cierto consentimiento, cópula y unión que procede del alma. Muy importante esto que ha dicho. Hemos necesitado del psicoanálisis y de la psicología profunda para poder entender esto. En 1930, que Bruno estaba viendo en 1570. Si la materia actúa en mí, solo es por consentimiento del alma. Si una circunstancia me afecta no vía la circunstancia, no vía los sentidos, sino vía consentimiento del alma, que no es del yo. Yo puedo no consentir una circunstancia que me acoge, pero no puede cogerme una circunstancia desde el plano de los hechos o desde el plano físico sin el consentimiento del alma. Por lo tanto, lo que en el alma no entra, no aparece en el cuerpo. Y lo que aparece en el cuerpo, aunque provenga del cuerpo, se hace presente solo por consentimiento, nodo, conjunción, aceptación, permiso del alma. Y esto nos llevaría a preguntarnos, no es que tengo que ver yo con lo que me pasa, pero ¿qué hay en el alma para que me encuentre en esta circunstancia? Pero nunca lo hacemos. Siempre decimos qué hay en esta persona, qué hay en mi karma, qué hay en mi tema natal, qué hay en la sociedad en la que vivo, qué hay en la educación que me dieron, qué había en el vientre de mi mamá cuando yo me formaba, qué hay en mi cuerpo. Pero nunca preguntamos qué quiere el alma a dar consentimiento a la circunstancia que estoy viviendo. Pero la pregunta de qué quiere el alma no es la pregunta de qué quiero yo. La pregunta es qué quiere el alma, no qué quiero yo. ¿Se entiende? ¿Qué quiere el alma al traerme esto? Que nunca es esto, sino la imagen a través de lo que estoy es. ¿Qué idea hay detrás de esta imagen? Bueno, es muy osado este hombre. Fíjate, voy a leer un más, me lo leería todo, pero no se puede. La sustancia corpórea difiere de esta otra sustancia, llámese mente, alma y espíritu sublime, en que el cuerpo universal está todo entero en todo el universo. En cambio, el alma se halla toda entera en cualquier parte. Esto ya lo expliqué varias veces. Constituyendo y aportando por todas partes el todo, y esto también lo subrayo, y la imagen del todo. El alma en cada parte está aportando en esa parte la imagen del todo. Luego, cada parte del mundo vive a través de la imagen del todo presente en esa parte del alma, evidentemente. En unos sitios más claramente, en otros más oscuramente, en unos singularmente, en otros pluralmente, de manera que todas las partículas de la materia reproducen la especie o la forma de una misma idea y luz, así como la materia entera la reproduce toda entera, lo cual, esto te va a gustar, muy bien se puede contemplar en un gran espejo, el cual reproduce una sola cosa a partir de una sola imagen. Y si se rompiera este espejo en 1000 pedazos,
no menos reproduciría en todos los fragmentos la imagen íntegra. ¿Me entienden? Es un bonito ejemplo, sigue siendo un ejemplo físico, ¿no? Pero cada parte del espejo refleja la totalidad de la imagen, al igual que todo el espejo. No es que cada parte del espejo solo tenga una parte del objeto reflejado, no. En cada parte del espejo está la totalidad de la imagen reflejada. En cada parte del alma, que está en todas partes, pero en cada parte, el alma en mí, en ti, en la suya, refleja la totalidad del universo. Por lo tanto, en el alma de cada persona hay mucho más que solo esa persona. Está el universo entero. No solo yo. No solo yo con mi vida personal, con lo que me hizo mi papá y lo que me hizo mi mamá y mis preocupaciones. Sí, eso también está. Eso es el trocito de espejo separado del espejo. Pero ¿qué se refleja en ese trocito de espejo? Algo que no soy yo. Algo que está en mí, pero también está en ti, pero también está en la silla, pero también está en un planeta, está en todas partes. ¿Qué pasaría si el ser humano fuera capaz de reflejar conscientemente en su interior, construir en su interior, sacar de la corrupción y poner en orden en su interior la imagen del universo entero? ¿Qué pasaría si cada uno que está en ese universo de manera confusa, vaga, no reconocida, desordenada, torpe, oscura y sombría, a través de un intento, pudiera ahí dentro reflejar ordenadamente el gran universo? Esta es la propuesta mágica de Giordano Bruno. Si se refleja en mí, me aparece allí. Y el mago es aquel que pone en orden el universo entero, cuidado, en su propio interior. Y el universo afuera responde convocado a esta imagen ordenada del todo. Este esfuerzo no es simplemente querer, ni soplar, ni hacer botella, es un esfuerzo que está en todas las obras mnemónicas de Bruno. Recrear, reordenar las imágenes que confusamente en mí contienen el cuadro del universo entero, que estén en su sitio ordenadamente, reflejando en mí el orden del universo entero. ¿Se entiende? Reflejando la mente. Y este es el trabajo del arte de la memoria. Por encima de todo, dice, el pensamiento en Dios, inserto en todas las cosas, aparece como pensamiento en la naturaleza. Penetrando todas las cosas, aparece como pensamiento de la razón. Dios dicta y ordena, la naturaleza obedece y nace. La razón contempla y discurre. Y en Dios, y en la naturaleza, y en la razón, está lo mismo. Pero en la naturaleza, en forma de vestigio, en la razón, o en la vida psíquica, en forma de sombra, y en Dios con toda su cristalina transparencia de la idea. ¿Se entiende? Es poderoso lo que estoy diciendo. Quien aspire al alto resplandor, retírese cuanto pueda a la unidad, replieguese cuanto sea posible en sí mismo. Cuidado, replegarse en sí mismo no es mirarme el ombligo y preguntarme por mi historia personal y querer sacarme los traumas. Ni estar preocupado de cómo soluciono esto y cómo afronto esto y cómo vivo mejor y qué necesito para ser feliz y cómo puedo evitar esa imagen terrible de mi futuro. Todo eso es estar preocupado por yo. Esto no es replegarse para contener el universo en mí. Replegarse para contener el universo es desde este yo, en lugar de literalizar el yo, ir por detrás. ¿Qué hay ahí que pone este yo? Y en ese momento hay yo, pero hay no yo. Solo desde atrás del yo puede construirse un universo que sea el reflejo especular del gran universo. ¿Qué tiene que ver con el arte de la memoria? ¿Cómo? Ahora vamos a ver. Fíjense, para el intelecto con mayúscula, el intelecto es la mens que está en Dios, en la naturaleza y en nosotros. En Dios en forma de idea transparente, en la naturaleza en forma de vestigio que se expresa en cada cosa y en nosotros en forma de imagen o imaginación.
Pero para el intelecto el pasado no es pasado y el futuro no es futuro, puesto que toda la eternidad está presente a sus ojos como totalidad única y perfectamente cumplida. Lo podríamos imaginar como una esfera cuya superficie está totalmente cubierta de ojos, porque según palabras de Orfeo, en todas partes es ojo, en todas partes ve y en todas partes opera. Porque cada ente es obra de inteligencia y toda cosa que es, existe porque es entendida. No porque es entendida por mí, existe porque es entendida porque está contenida en la mente. En la mente como idea, en la naturaleza como despliegue y en el alma como sombra. Así que viendo la naturaleza, en la naturaleza está el vestigio, que puedo reconocer en mí como sombra, y dándome cuenta de que es sombra no es sombra de las cosas, es sombra de la idea. Y en este sentido, a través del alma se está más cerca de la idea que a través de su vestigio en las cosas. Ahora bien, si el alma en mí atiende a la idea, entonces cuando miro a las cosas no solo veo los vestigios, veo este universo ordenado como expresión de esas ideas que en las cosas estén vestigios. ¿Cómo puedo, por lo tanto, percibir el entendimiento actuando desde el entendimiento en mí? ¿Y cómo puede el entendimiento abrirse en mí si el entendimiento es infinito? A través de los vestigios, a través de las sombras, a través de las imágenes. El cuerpo está en el alma en el intelecto y el intelecto en la mens, y no al revés. Al revés que es como nosotros pensamos. Nosotros pensamos el intelecto es una función del alma y el alma está contenida en un cuerpo. Y el cuerpo es lo que hay, que envuelve. Pues él dice exactamente al revés. En realidad el cuerpo está contenido en el alma. Por lo tanto, todo lo que llamas cuerpo es una segresión, una literalización, una expresión, una presentación allí del alma. Pero a su vez lo que llamas alma, o imágenes, o procesos psíquicos, es expresión de ideas con mayúsculas. El alma del mundo es vínculo de todas las cosas y por eso la llamamos gran demonio, palabra que ya está en el sitio Ficino, pero que ya está en el corpus hermético. El gran demonio es el gran vinculador entre todas las cosas. Y también la llamamos Cupido doble. ¿Por qué Cupido doble? Porque por un lado se apega a la literalidad, se apega al exterior como pura exterioridad y nos arrastra y nos engancha a las cosas, que no es más que la literalización de imágenes de las cosas, y se transforma en ciega obediencia a los impulsos, pero por el otro lado aspira a despegarse de las cosas y a través de lo que nos ofrecen vestigio en ellas, hacernos regresar a las sombras para que a través de las sombras contemplemos las ideas. Doble Cupido. El amor es doble. Eso retoma temas de Ficino, ¿no? Pero a diferencia de Ficino, que quiere renunciar del amor del cuerpo para elevarse plenamente al amor espiritual, en Bruno está reconocido que el amor del cuerpo no debe renunciarse, solo disciplinarse. Porque viviéndolo con disciplinas da alas al alma que permite, por lo tanto, apoyarse en las imágenes para contemplar las ideas. Pero si no, simplemente salta de una cosa a otra sin encontrar nunca plenitud, porque no sabe que lo que está buscando en las cosas no está en las cosas más que en forma de vestigio. Platonismo puro, claro. Platonismo puro. Bueno, vamos a ver el tema de la memoria. Tela también. Mira, esto ya no lo voy a decir, pero una de las frases características de Bruno, hablando de los opuestos, las oposiciones, en el mundo de las sombras solo hay oposiciones. En el mundo de las ideas, todos los expuestos están complicados, contraídos, y no hay sino coincidencia de las oposiciones. Están, pero como contenidas, ¿no? En el alma se expresan como complementos y en la naturaleza, en forma de vestigio, están en guerra entre sí. Por lo tanto, cuando lo miras fuera como cosas, parece conflicto. A través del alma se ve como ese conflicto conspira para una unidad que solo se consigue como reflejo de una idea. Pero llega a decir,
él se presentaba como, y lo decía realmente, decía académico de ninguna academia, titulado en ninguna academia, que encuentra en el angosto exilio la patria purísima, y que su lema máximo, su lema que expresó en su obra de teatro, ¿no?, es alegre en la tristeza, triste en la alegría. Y luego se describe a sí mismo libre en la sujeción, contento en la pena, rico en la necesidad y vivo en la muerte. Tanto que en una de sus obras más inspiradas, que se llama Los Furores Heroicos, que es realmente un gran poema, llega a decir: en viva muerte, muerta viva, muerta vida vivo. En viva muerte, muerta vida vivo. Este es contemporáneo de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y esto recuerda vagamente al y muero porque no muero. Y muero porque no muero, ¿no? En viva muerte, muerta vida vivo. Y es interesante, ¿no? Porque la muerte no es algo que va a pasar, sino algo que estamos viviendo. Y sin darnos cuenta de que vivimos con ese temor a la muerte, lo que estamos viviendo es una vida muerta. Volvemos a lo mismo que dije cuando eso que anticipo es lo que empieza a dirigir mi vida. Interesante. Es profunda magia, dice él, saber extraer lo contrario después de haber hallado el punto de vista. Por lo tanto, en cualquier cosa está contenido su contrario. Saber verlo, esto también, hombre, lo pone en práctica, ¿no? En la presentación de esto ya está contenido su contrario, aunque a veces se esconde en esta presentación. Por lo tanto, a veces pisar fuerte, claro que se ve que pisa fuerte, pero ahí está presente la misma debilidad. No es que primero pise fuerte y luego sea débil. El pisar fuerte es a la vez lo que acompaña a la debilidad. Pero está el que se queda con la literaria y dice: qué fuerte que es, entra pisando fuerte. Y cree que un opuesto excluye al otro, pero un opuesto trae al otro. Así que por su misma fuerza, el mago sale de su debilidad. Y halagando la fuerza, fomenta la debilidad. ¿Se entiende esto? No, era muy lúcido. El tema de los contrarios es poderoso aquí. Entre el tiempo y la eternidad existe la misma proporción que entre el punto y la línea. Y acabamos de ver que en un universo contraído completamente, todas las líneas son puntos. Por lo tanto, ¿qué es el tiempo sino el despliegue en expansión de lo que estaba contenido en la raíz? Y la raíz no está en el tiempo, la raíz es, bueno, tenía mucho, pero es una pena. Me da tanta pena. Dice: la sombra prepara la vista para la luz. La sombra templa la luz. Por medio de la sombra, la divinidad templa y aproxima las apariencias que anticipan las cosas al ojo del alma. Recuerden que las sombras son las imágenes. La vida psíquica, por lo tanto, es sombra de las ideas. Y la sombra es necesaria. No es que la sombra es malo y que mal que... No, la sombra es justamente el puente que lleva a la cosa misma, que en toda su luz no puede ser vista. Su luz ciega, por lo tanto solo lo puedo encontrar a través de la sombra. La sombra, por lo tanto, no es la cosa, sino que es el puente a la cosa. Por la sombra se camina hacia aquel original que nunca ha abarcado en su esplendor, porque su esplendor ciega. Necesitamos las sombras. Así como la naturaleza no es sino una especie de puesta en acción manifiesta de aquel poder que el manifiesto no pudo llegar a percibir. Y dice: así como la luna expresa, transmite de una forma no cegadora la luz del sol, la naturaleza es Diana, la luna. Diana en su multiplicidad de formas, que revela a Apolo el poder creativo. Eso lo podemos ver a través de la sombra. Y aquí hay un mito, que lo voy a mencionar hoy, no lo voy a poder leer,
en que Giordano Bruno da vuelta a la interpretación tradicional. No sé si conocen el mito de Acteón, es de Ovidio, había traído la Metamorfosis para leerlo de nuevo. El Acteón, hijo de un rey de Tebas, lo simplifico mucho, es un cazador, le encanta la caza, va con sus perros, sus mastines y sus lebreles de caza, y un día, ya volviendo de caza, se siente atraído, llevado por sus perros, a ir más allá del bosque, y llega accidentalmente a un refugio donde Diana, la virginal diosa de la luna y la naturaleza, se baña con sus doncellas, lugar prohibido a la mirada humana. Acteón llega y por accidente contempla a Diana en su desnudez, la mitad del cuerpo. Entonces Diana, al verse descubierta con sus doncellas, le echa agua, y al echarle agua, Acteón se transforma en el mismo ciervo que acostumbraba a cazar con sus perros. Y convertido en ciervo, sus propios perros se vuelven sobre él y comienzan a desmembrarlo. Acteón conserva la conciencia de ser Acteón, pero ya es un ciervo, se ha vuelto el objeto de la propia caza. Y aunque grita a sus perros solo odian a la presa y se la devoran entre ellos. Y Acteón, por lo tanto, muere devorado por sus propios perros y transformado en la caza. Bueno, esto se puede leer de muchas maneras, este es un mito antiguo. Se puede leer como la falta de respeto a la naturaleza, dar los misterios que solo requieren distancia. Ahora miraba en internet que uno decía, bueno, el mito de Acteón es la temática del mirón. Giordano Bruno le da la vuelta completamente a este mito y habla de que es justamente la imagen de aquel que busca la claridad de la mente. Y aquel que busca la claridad de la mente, primero anda cazando cosas del mundo. Y un día, involuntariamente, llevado por sus lebreles y por sus mastines, por su voluntad y por sus ideas, contempla a la naturaleza, a Diana. Y es tal su amor por Diana, que en el mismo deseo de cazarla, él es transformado en presa. Es transformado en presa porque él se vuelve el mismo objeto que buscaba en su inconsciencia. Y por lo tanto, transformarse en ciervo es volverse el sujeto, el objeto que anhelaba. Y este es el camino que para Bruno le es dado al ser humano. En lugar de presas vulgares, en su amor a Diana, en la búsqueda en la naturaleza de aquella vida oculta, llega el momento en que uno descubre esa vida en uno y uno ya muere para la vida que llevaba. Esa es la experiencia de la divinidad. No yo soy Dios, el yo ha cedido y el Dios que dormía en mí, que está allí, se ha despertado. Y uno ya no puede ser nunca más el que era. Uno se ha vuelto no el cazador, sino cazador. Qué hermosa esa imagen. Ahora bien, solo podemos percibir a Diana en el medio, solo aquel que es muy tosudo, que está muy enamorado de la verdad y que no se conforma con presas vulgares, puede llegar a descubrir a Diana. Es lo más a lo que se puede llegar. Pero Diana solo es la luz de la luna que muestra, pero a su vez oculta, la fuente de la luz. La fuente de la luz es el sol. Pero el sol no puede ser mirado directamente. Acteón, al ser devorado por la contemplación de Diana, llega a experimentar sin abarcar la experiencia de la absoluta luz, que no puede contemplar. ¿Qué quiere decir esto? La búsqueda de conocimiento en el hombre es infinita. Lleguemos a donde lleguemos, siempre llegamos a algo y la aspiración es al todo. Por lo tanto, el buscador, no se acaba nunca la investigación, nunca. La investigación siempre es la actualización dentro de un límite de lo infinito que podría, por lo tanto, ampliarse el límite. Toda conquista siempre es una derrota, pero en la misma medida de que es una derrota, abre la puerta a otra conquista. No hablo de conquistas exteriores. Así,
la infinitud que hay en cada uno de nosotros no puede estar realizada en acto, pero la aspiración a vivir esa infinitud va ampliando progresivamente la aproximación a las ideas, solo a través de las sombras. ¿Lo entienden esto? Lo voy a contar de una manera mucho más simple. Llevo mucho tiempo diciéndolo, pero no es tan difícil. ¿Te acuerdas cuando digo, todo el mundo quiere ser feliz? Incluso los que quieren ser infelices. Quieren ser infelices porque es su idea de la felicidad, ¿no? Tal vez quieren sufrir porque sufriendo retienen un montón de circunstancias y creen que retener esas circunstancias de la felicidad. Entonces son infelices para ser felices. Pero todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo tiene sus imaginaciones de la felicidad, sean las que sean. Y el juego consiste siempre, y esto lo he contado muchas veces, en proponerles que se literalice el deseo. Y entonces uno se da cuenta de que no es eso. Le digo, bueno, ¿tú qué quieres en la vida? Ay, yo quiero una pareja armónica. Y bien, apareció Aladino, el genio de años, ya tienes la pareja armónica. Ya es. ¿Y ahora? Han pasado un mes con la pareja armónica, 2 meses con la pareja armónica, 4 meses con la pareja armónica, 7 meses con la pareja armónica. Llevamos 1 año de pareja armónica, 2 años, 5 años, 7 años, se acabó. Bueno, pues no, una pareja armónica y una casa bonita. Bueno, ya la tienes. Ahora tienes la pareja armónica y la casa bonita. ¿Y ahora qué te dedicas a vivir? Pareja armónica, casa bonita, pareja armónica, casa bonita, pareja armónica, casa bonita. No, claro, unos niños. Bien, ahora ya los tienes. Pareja armónica, casa bonita y niños. ¿Y ahora qué? Pareja armónica, casa bonita y niños todos los días. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. ¿Cuánto? No, no es eso. No es nunca un qué. Esto es lo que veo. No es nunca un qué. Pero vienen formas de qué es. Y cada que promete, cada que obliga a ir hacia para saber que no es eso. Pero lo que es irrealizable en la finitud. Pero la aspiración infinita que hay en nosotros como infinitos del cosmos lleva a actos que nunca concluyen, pero que siempre abren. Pero cuando uno vive engañado creyendo que este acto lo acaba todo, uno está condenado a una infinita frustración. No se puede vivir sin lo infinito. Pero lo infinito para nosotros nunca está actualmente presente. ¿Cuál es la forma en que lo infinito, deseado en cada uno de nosotros, porque está presente en cada uno de nosotros, pueda orientar mi vida como una infinita aproximación? Nunca llego. Y si cada paso creo que ahora llegué, cada paso lleva a la frustración. Pero si cada paso es la aproximación a aquello inagotable, que justamente por inagotable da sentido a mi vida, todo lo que hago, lo hago por lo que es imposible de realizar, pero que da algo de sentido. El sentido no se pierde. Pero esto es lo que hemos perdido todos. Queremos cosas, queremos literalidad de imagen. Y sin embargo, el deseo infinito requiere un objeto infinito. Y el objeto infinito no está para realizarse, sino para mantener el movimiento. Yo dije, un músculo que no se ejercita se atrofia. ¿Qué mantiene este deseo infinito que se realiza a través de infinidad de metas finitas que no lo agotan? Va realizando progresivamente el infinito que está en ti y el infinito que está fuera de ti. Y aquel que es capaz de vivir esto es lo que él llama el fervor heroico. Heroico porque vive a la altura de esa fiebre, viviéndolo todo, pero nada por ello, sino por aquello inalcanzable. Pero no aquello inalcanzable y la cual, sino que como es inalcanzable da sentido a este paso. Pero no es que este paso sea el último paso. En este paso no solo me acerco a ello, se realiza en mí lo que no se realizaría sin haber dado ese paso. Pero nunca es todo. Es necesario un ideal infinito para vivir en un mundo finito, una
Claro, a mucha gente le pregunto, ¿y tú para qué te imaginas que vives? Bueno, para que mis niños estén sanos, concedidos, tan sanos. ¿Y ahora? Ay, no sé, para ver mis nietos, concedidos, ya has visto a tus nietos. ¿Y ahora? No habrá qué. Somos tan tontos que queremos qué es, y qué es, y qué es, y qué es. Y no es lo que importa. Lo que importa es aquella orientación incondicional que le da sentido a cualquier, pero que no es ningún qué particular. ¿Lo entienden ahora? Esto es lo que veía Bruno. Una vida habitada por una demanda infinita, condenada a una finitud, que puede ser gloriosa porque es una finitud que aproxima sin realizar jamás esa orientación hacia el infinito. Luego no podrás literalizar jamás. Es buscar aquello sabiendo que no es aquello. Ya no es la necesidad de que sea esto sin lo cual me muero, porque no es ni esto ni aquello. Pero aspirando al infinito, todo paso finito tiene sentido. Si el paso finito no es el objetivo final, sino es dado por la vista puesta allí. Y él llega a expresar en una maravillosa poesía, que no es de él, pero bueno, como si lo fuera, la imagen de este buscador condenado a encontrar, porque lo importante es la búsqueda y no el encuentro. Por lo tanto, este cazador, que ninguna presa que cace le satisfará hasta no haber descubierto que en la caza él es el cazado y no el cazador. En el momento de descubrir que todo aquello que perseguías te ha cogido a ti y en ti estaba el coto que se aspiraba. Y este coto no lo descubres tirando la toalla, sino al buscar. Hay que ir a averiguar aldeana. La naturaleza es la que te va a devolver el reflejo de lo que eres. Pero finalmente, ¿qué te devuelve? Lo que había en ti. Pero no lo había en ti. No podía ser reconocido en ti, sino a través de la indefinida conquista allí. No es una contemplación sin una acción. Por lo tanto, los qué son los pretextos para una acción. A través de la acción, la transformación ocurre. Pero no ocurre en ti bajo el abandono de la acción, sino en cada acto de acción se amplía la experiencia de ese infinito inabarcable. ¿Lo entienden o no? Es un poeta, ¿eh? Claro. Está traducido al castellano y pierde el poema original en latín, en italiano. Pero fíjense, esto lo pone Bruno. Tras desplegar mis alas al bello anhelo, cuanto más aire bajo los pies atisbo, más tiendo al viento las veloces plumas, el mundo desprecio y me encamino al cielo. Ni del hijo de Dédalo, ya saben que el hijo de Dédalo era Ícaro que se cayó porque quería volar al cielo, ni del hijo de Dédalo el fin cruel hacia abajo me inclina. Es más, subo más alto. Que caeré muerto en tierra lo sé bien, mas qué vida pareja a este morir mío. En el aire siento la voz del corazón. ¿Dónde me llevas, temerario? Desciende, qué rara tanta audacia sin dolor. No temas, respondo yo, la gran caída. Surca las nubes firme y muere alegre, si tan ilustre muerte el cielo nos trae. Y yo creo que esta poesía refleja el ímpetu de uno, que creo que para él es el ímpetu de la mens presente en todo lo que hay aquí. Eleva. Pero no lo realizaré, pero caeré al final, no importa. Lo importante es la capacidad de ascenso, no haber llegado, haber aspirado, haber tenido la osadía de vivir por lo infinito en medio del infinito. Esto solo para los jefes. Esto no es para los que quieren llenarse la barriga, ni para los que quieren dominar a los otros. Este no es para el que quiere vivir protegido en la seguridad, porque no la hay. Este es para el que vive orientado hacia lo infinito, sabiendo que siempre se encontrará con el infinito. Lo importante es la orientación. ¿Qué importa? Dice ahí. Más que vida, pareja este morir mío. Y Bruno fue el ejemplo. Bruno fue el ejemplo. Quiero decir, en este caso se ve cómo su contemplación era acción. No era posición, ¿no? Cuando a Bruno se le comunica su sentencia, es verdad esto, dijo. ¿Tembláis acaso más vosotros al darme la sentencia que yo al recibirla? Se negó a abdicar.
abdicar hasta el último momento. No, como dijo, más vale morir dignamente que vivir indignamente. Una vida indigna es soportable para un heroico como él. Es insoportable para alguien que está poseído por la experiencia de la infinitud, ceder a presiones para caer en un mundo sin fin. Mejor, como él, pues moriré una muerte proporcional a la altura del vuelo. O sea, en su caso se vio que no era solo una postura, claro que no lo quería, En su última obra, poco antes de morir, ya lo anuncia, 8 años antes de morir, ya lo anuncia. He luchado. Es lo que no importa ganar. El que lucha para ganar de tal manera que si sabe que va a perder no lucha, ese no vale la pena. Es aquel que lucha aún sabiendo que va a perder si la lucha tiene sentido. Ganar no importa. Es la lucha lo que importa, una lucha con sentido. ¿Se entiende lo que dice? Y él dice, bueno, he luchado. Esto es indudable. La victoria no depende de mí, está en manos de los hados. Pero gane el que gane, no se podrá negar que no fui segundo de nadie en cuanto a resistencia y que preferí una vida, una muerte con pasión a una vida cobarde. Esto lo escribió poquito antes de que lo apresara la Inquisición. Fue como un presentimiento. En este caso sí que no era una butá, digamos así, ¿no? Sí que no era una confesión. Hombre, había en él mucho construido. El tema de la memoria es el siguiente. Él era un dominico. Giordano Bruno entró en el convento con 16 años, algo así. Enseguida resultó brillante, curioso, aprendió latín, empezó a leer los textos de los clásicos, incluso ya desde muy joven empezó a leer obras prohibidas que escondía en el váter. Ya sus mismos compañeros lo veían medio herejillo porque leía los Marías, estaban prohibidos, esto en Nápoles. Pero su curiosidad era infatigable, su deseo de saber. Ahí conoció textos herméticos, que también no eran muy kosher, digamos. Cuando cumplió 28 años, ya lo presionaban, ya se lo consideraba indisciplinado, ya había rumorcillos de que lo que él pensaba era herejía, por lo tanto decidió escaparse. Y colgó los hábitos y se fue. Y empezó una vida de peregrinaje por toda Europa, siempre perseguido. A Roma, a Italia no podía regresar porque había una orden de búsqueda por hereje. Paseó por países protestantes, también lo persiguieron de una parte a otra. Se juntó con los tal, lo que es la vida de un ilegal. No es fácil, teniendo que cambiar la identidad, teniendo que pasar de un sitio a otro, huyendo siempre de una búsqueda incesante, juntándose, por lo tanto vio el mundo que no ven los que están talados y acomodados, sino vio las orillas de ese mundo. Conoció a personajes tan singulares como él. ¿Y de qué vivía? Pues vivía un poco del arte de la memoria, un poco del espectáculo, un poco de corrector de prueba del latín en las imprentas. Siempre aspiraba a una cátedra, pero su carácter, el no tener pelos en la lengua, siempre hacía que lo expulsaran o discutieran. Ocupó cargos que perdió. Toda su vida fue una rabia, y toda su vida entregada a ese sueño, al sueño de una conciliación práctica, de una reforma política, de una reforma social. Como buen dominico, los dominicos eran depositados de un arte que se extendió por toda la Edad Media, llamado el arte de la memoria. El arte de la memoria, ustedes piensen que antes de la imprenta, poca gente tenía libros. Los libros eran manuscritos. Por lo tanto, la única forma de guardar el saber era desarrollar la capacidad de memorizar. La memoria viene de los griegos, de la oratoria. Cicerón habla de la memoria. Un retórico necesita recordar el discurso que va a hacer, armarlo y desarrollarlo. Por lo tanto, hay técnicas que significa crear espacios en la imaginación a donde se van colocando los temas, los artículos y las ideas de las que se exponer. Y cuando llega el momento, uno empieza a pasearse por estos cuartos de la memoria
y a recoger todo lo que he ido dejando. O sea que la memoria empezó siendo como un artificio para recordar datos, pero no tardó en descubrirse que solo se recuerdan si las imágenes de la memoria son impresionantes, que los lugares que se crean en la memoria empiezan a tener vida propia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que aparte de la memoria natural que tenemos todos, que es bastante confusa y desordenada, hay una memoria artificial, una memoria construida con intención. Y ya a partir de comienzos del Renacimiento hay movimientos que dicen, si estos ámbitos de la memoria se crean espacios que reflejen el orden cósmico. Esto ya viene de Marsilio Ficino. Marsilio Ficino habló que los grandes talismanes que vinculan la energía celestial y la energía terrenal no necesitan ser talismanes físicos, sino basta con que sean en la imaginación. Y si un hombre pudiera crear en su interior la imagen del mundo, viviría el mundo externo a través de esta imagen que tiene autonomía y poder en él. Y si esta imagen interna refleja y está en armonía con los poderes del cosmos, desde su propio interior los poderes del cosmos afluyen a él. Esto fue una idea de Ficino, que sin duda Bruno trabajó más. Empezó a elaborar formas de crear, es muy complicado esto, zonas en la memoria que sigan un esquema que llamaría arquetípico o de la mens divina. Un trabajo de chino, y memorizarlo y construirlo de tal manera que esto que en ti se ha abierto y que refleja el cosmos, permite que veas el mundo, vivas el mundo desde este orden que en ti refleja el cosmos. Entonces, una de sus primeras obras, esto es magia, la creación en uno de un orden cósmico desde el cual uno percibe el mundo y por el cual uno es percibido también. Es la creación de un cielo interior que convoque a un cielo exterior. Pero claro, no es cuestión de hacerlo arbitrariamente, No, hay que tener mucho conocimiento. Por ejemplo, en su obra de juventud, de las sombras de las ideas, que es precioso, el modelo sobre el que construye un universo mnemónico, que hay que crearlo con mucha paciencia y atención, es el modelo astrológico. Va creando atrios y cuartos con las divinidades astrales, que son para él demones, dioses, imágenes poderosas que vinculan los cielos a la tierra. Más adelante abandona esta estructura, crea estructuras cada vez más complejas, de acuerdo a lo que él intuía que era la magia ritual de los antiguos egipcios. En el código hermético hay un fragmento que habla de cómo los antiguos egipcios hacían descender la energía de los dioses a estatuas animadas. Y Bruno ve claramente que las estatuas animadas no son literalmente estatuas, sino que se pueden crear en la memoria. Y si en cada cuarto, construido con mucho detalle, de acuerdo a las analogías, formas y colores divinos, habita una estatua imaginal, una imaginación con vida propia, que tiene afinidad con los daimones, estas estatuas atraen, convocan el poder divino en la mente. Y esto transforma tu percepción del mundo y eventualmente del mundo. Todo el esfuerzo de Giordano Bruno es crear un mundo de memoria que refleje en estas imágenes la estructura del universo hermético. Es un libro. Yo he puesto textos de uno que se llamaba La lámpara de las 30 estatuas. Eso es un ejercicio mnemónico de creación de 30 estatuas que, con mucho detalle, desde las cuales, una vez estatuidas, crean vínculos y poderes que tú, cada cosa que enfrentas las mismas estatuas imaginales, las ordenan por ti.
en este trabajo estaba Bruno cuando fue llevado por la Inquisición. Les adelanto una cosa, no vamos a poder hablar mucho más. La James, que ha trabajado mucho el tema este del Bruno hermético, Bruno muere en 1600, en febrero del 1600. Había viajado a Inglaterra, había viajado por Alemania, había viajado por Suiza, y hay rumores de que se estaba formando un grupo de seguidores suyos que intentaban cada uno de ellos crear en la memoria, según este plan, un orden del mundo, un espacio interior. En 1615-1620 aparecen por Europa unos tratados anónimos, Fama Fraternitatis, por ejemplo, que divulgan la leyenda del conde de Rosacruz. Y surge la, no se sabe si mítica o histórica, Sociedad de los Rosacruces. Hay la hipótesis de que ese grupo, que se cree que se sabe quién lo fundó, estuviera muy influido por las ideas de Giordano Bruno. Lo que no hay ninguna duda es que todo el esoterismo occidental recoge la tradición de la memoria de Giordano Bruno. Y cuando ustedes leen, por ejemplo, que en la Golden Dawn se construyen atrios y palacios simbólicos para pasar por iniciaciones y pruebas, desde ya les puedo asegurar que la construcción de esos espacios es en el espacio psíquico. Por lo tanto, la zona del recibidor de la zona de los dioses con tales símbolos y tales imágenes es la creación en cada uno de sus discípulos de un espacio de meditación imaginal, de memoria en su propio interior. Y todas las corrientes esotéricas de Occidente han seguido esta idea de Bruno. El trabajo es en uno mismo, pero no es un trabajo arbitrario. Es el intento de ordenar, según principios arquetípicos, esa masa de imágenes que en nosotros vive de manera confusa y desordenada. ¿Sí? Por lo tanto, cuidado con las literalidades, ¿no? Porque me encuentro con el gran maestro y paso por un ritual externo. No. Esa vestimenta externa solo tiene valor como acto de la creación de un atrio interior, que luego tiene independencia. La creación de un templo viviente, de imágenes, que tiene autonomía en ti. Bueno, esto no nos interesa especialmente a nosotros, pero sí nos interesa la idea de la memoria que tiene Bruno. Porque, primero, a ver si me encuentro. Dice, hay que formar el caos informe, escribe Bruno. Es necesario para el control de la memoria que los números y elementos de las imágenes sean dispuestos ordenadamente, mediante formas memorables, por ejemplo las imágenes del zodíaco. Este arte ayudará no solo a la memoria, o sea, no es un recurso para acordarme la lista de compra, digamos, para tener a mano un libro y empatar a la gente. No se trabaja en la memoria por los resultados prácticos, sino que el trabajo en la memoria tiene un efecto de transformación interior. ¿Entiendes? Hoy podríamos decir, hoy en día tenemos ordenadores, ya no trabajamos mejor. Y los ordenadores se acuerdan más que nosotros, y las listas. Sí, pero lo que hemos perdido es el desarrollo de una experiencia, de capacidad psíquica que llevaba implícito a la construcción de espacios interiores. Ya no se creaba memoria para acordarse de datos, se creaba memoria para el autodescubrimiento de un cosmos infinito, experiencial y directo en el plano psicológico. Dice, el libro de las sombras de las ideas, dice el mismo Giordano Bruno, contiene imágenes reunidas para una escritura interna. Escritura interna. Y así como si escribo algo afuera queda en el papel, escribir ordenadamente interiormente deja activo una imagen que opera en ti. Interesante. Pero lo que quiero leer aquí es otra cosa.
Este espíritu imaginativo, aquellas ideas que recoge, abraza y compone de tal manera, aquellas imágenes que, como si sacase y abstrayese de ellas algunas cosas escogitables, las introduce, pone, inserta y confirma en el almacén de la facultad retentiva. Las llaves, porteros o puertas de este almacén son los afectos, que se definen por lo irascible y lo concupiscible, el amor y el odio, el temor y la esperanza, la alegría y la tristeza y las especies de admiración. De ahí procede claramente la razón por la que algunas cosas que hemos con frecuencia meditado o que hemos puesto ante los ojos del conocimiento son apartadas y alejadas de este almacén, de la sagrada mnemosine. Algunas otras, empero, se deslizan y son acogidas como sin querer y como si la puerta estuviese abierta y en pendiente e inclinado el camino. Lo que está diciendo Bruno es que la memoria no es simplemente un almacén donde se guardan copias de hechos, sino que la memoria está habitada por imágenes. La memoria no guarda lo vivido. La memoria contiene imágenes poderosas y no se recuerda lo vivido. Solo se recuerda de lo vivido lo que convoca a una imagen anímica poderosa que no proviene de lo vivido. Es como los complejos. Un poco. Lo que pasa es que no hablaba de complejos. Por lo tanto, esto de creer que en la memoria se guarda la copia de las cosas es un error. En realidad, de lo vivido, solo se rescata lo que pueda estar contenido por una imagen, un ámbito, una imagen, una potencia, un daimón, si quieren llamarlo así, del alma. Por lo tanto, recuerdas lo que recuerdas no porque pasó lo que pasó. Recuerdas que pasó eso que pasó, tal como lo recuerdas, porque está contenida en una imagen esencial del mito del alma. Por lo tanto, la memoria no copia. La memoria crea. Percibes tu vida como la percibes, porque hay en la memoria lo que hay. La memoria, por lo tanto, ya viene con nosotros. La memoria es una dimensión anímica, no es un depósito de cosas adquiridas. No, está habitada por una masa confusa de imágenes y solo preserva del exterior lo que resuena con las imágenes que hay ahí. Por lo tanto, cuando uno recuerda su vida, recuerda a través de las imágenes de la memoria que no provienen de las experiencias, sino que incluso generan las experiencias. Por lo tanto, ¿qué pasaría si a esta memoria confusa, involuntaria y espontánea, que me tiene cogido en una historia personal, y mi historia personal no viene de lo que pasó, viene de una percepción de lo que pasó en términos de la resonancia con las imágenes del alma? ¿Qué pasaría si yo me aplicara a recrear una memoria ordenada? ¿Se entiende lo que está diciendo esto? Se puede recrear la propia historia, porque en realidad hay infinidad de propias historias. En la medida en que se reacomoden, prestando atención intencionadamente y devoción, las imágenes que ordenan la experiencia como la ordenan. Es más, vamos a decirlo así, veo de todo lo que hay, veo lo que veo, porque es lo que las imágenes que habitan en el alma me permiten ver. Por lo tanto, no filtro solo lo que hay. De lo que hay, eventualmente filtro solo lo que convoca a una imagen emocionalmente poderosa, cargada, conmovedora en la memoria. Luego, los momentos recordados no son los vividos, de hecho, son los emocionalmente cargados. Y si están emocionalmente cargados, no es porque pasaron fuera solo, sino porque forman parte de un argumento que les da su carga.
Pero ese argumento, no me doy cuenta, está confuso, está literalizado en hechos. Pero si pudiera organizar la memoria, una memoria artificial, digamos, una memoria creada, los mismos contenidos ya no serían los mismos contenidos, porque aparecerían otros patrones de ordenamiento. Esto es, estarían infinitos. Ese reordenar es como cambiar el punto de vista. Sí, esto, fíjate, yo creo que era un antepasado de la psicoterapia de Claro, se pareció psicoanálisis. Pero claro, avant la letra, porque estamos hablando de 1570. Dice, él llamaba la imaginación a este poder del alma sentido interno, para distinguirlo de lo que llamamos sentidos externos. Claro que para Bruno los sentidos externos no son físicos, son psíquicos. No son los ojos que ven, es el alma que ve a través de los ojos. No son los oídos los que oyen. Soy yo el que oigo a través de los oídos. Y yo no soy un cerebro o una masa. Yo habito en el espacio psíquico. Por lo tanto, pero claro, los sentidos externos están muy ligados, son psíquicos, pero a la percepción a través del cuerpo. Pero quien percibe no es el cuerpo, cuidado. Pero a diferencia de estos, habla del sentido interno, que es el sentido imaginativo, que luego se puede expresar como voluntad y como entendimiento, pero su nivel más básico es la fábrica de imágenes. Y dice así: la operación del sentido externo ayuda como sirvienta a la operación del sentido interno. Es decir, la percepción está al servicio de la imaginación. Y no al revés. Me voy a traducir. Percibimos como percibimos porque en nosotros se imagina lo que se imagina, no yo. Por lo tanto, la percepción, los hechos vienen a confirmar, a pesar mío, las imágenes poderosas del alma. No es que las imágenes provengan de los hechos. Más bien, los hechos son como son porque te habitan las imágenes que ven. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Está hablando, por lo tanto, de una psiquización de la experiencia. Y los sentidos externos no son la prueba de la realidad. Son los sirvientes de la imaginación. Que lo perciba no prueba que es. Que lo percibe y prueba que en mí está imaginado. Y la percepción sirve para investir a esa imagen. No la origina. Esto es muy poderoso. Dice así: la potencia imaginativa es como un pintor. Esto es, como consolidador de infinitas imágenes. Otra vez, la imaginación es infinita. Las circunstancias externas son siempre finitas. Pero la imaginación como experiencia anímica es infinita. Lo infinito no proviene de la suma de los finitos. Lo infinito es anterior a esta experiencia finita. En esta experiencia finita está puesto en juego lo infinito. Pero lo infinito no se viene de acumular un montón de experiencias finitas. ¿Se entiende lo que está sucediendo? Dice así: la potencia imaginativa es como el consolidador de imágenes infinitas que fabrica, haciendo múltiples combinaciones con las cosas vistas y oídas. Fácilmente, pero, podemos conocer a la imaginación, que se rige por las leyes del entendimiento. Siempre muestra y manifiesta ciertamente en la superficie de los sentidos el orden y la trabazón más idónea de acuerdo a las criaturas de la imaginación. Nosotros enseñamos, al enseñar el arte de la memoria, el arte que de todas las cosas hace todas las cosas. Dicho de otra manera, pero claro, pierde. Cuando una persona, esto es mi trabajo sobre todo, me cuenta, esto es así, y lo cuenta claro dentro de una trama, porque nada es así sino dentro de un cuento. A mí me encanta jugar con esta posibilidad, claro, que yo quiero decirle, mira, pero yo no puedo imaginar esto que tú llamas un hecho como parte de otra historia distinta.
la imagino, la cuento, la combino, y de repente ese mismo hecho que en ella vivía de una manera, al ser contado de otra manera, se transforma en otro hecho. Y esto a veces descoloca, porque uno está tan seguro de que es un hecho que no se da cuenta de que solo es un hecho para una narración. Solo está percibido y vivido así, porque coincide con una imagen fundamental. Pero si esa circunstancia la colocas bajo otra imagen, es otra circunstancia. La engarzas en otra historia, ya no es la misma circunstancia. Pues la imaginación es aquello que engarza los hechos, como los engarza, no de acuerdo al orden de los hechos, sino de acuerdo al orden de la imaginación. Esto Jung lo va a decir, Hillman también. O sea, la secuencia con que recuerdas las cosas no es la secuencia de las cosas, sino la secuencia de la imaginación. La secuencia con que percibes las cosas no es una secuencia de orden espacial y temporal objetivo, sino es una secuencia en función de la narración imaginativa. Dice así, y ahora ya acabamos, porque es un calor engendrado por el sol de la inteligencia en el alma y un ímpetu divino que le presta alas. La mens. La mens es poder sacar, vislumbrar las ideas a través de las imágenes. Esto se parece mucho a, en lugar de reducir las imágenes a las cosas, que es lo que hacemos siempre, darnos cuenta que la percepción de las cosas revela una imagen y que esa imagen apunta a una idea, a un arquetipo, a un Dios, si les gusta llamarlo así. Este hecho, sin que me dé cuenta, llamarlo hecho a él, es estar siendo percibido desde esta imagen. Pero esta imagen habla de la presencia de un arquetipo para el cual este hecho tiene que ser así. Si pudiera, lo digo muy mental y es más complejo, cada circunstancia, no ligarla con otras, sino revertirla hacia su arquetipo, estaríamos en el proceso que los platónicos llaman conversión, epístrofe, devolver los hechos a sus orígenes arquetipales, poder ver que viviendo en el mundo de los hechos están convocados por los arquetipos. Los arquetipos no son cosas mías, sino modelos, son dioses, no literalmente, son miradas fundamentales que algo reclaman de ti. ¿Se entiende un poco? Bruno está hablando de esto. Bruno está hablando de descubrir cómo cada hecho encaja en un mito. Y primero darte cuenta de que el mito que vives no es la suma de hechos que te pasan, sino que la suma de hechos que te pasan como despliegue de un mito que no proviene de los hechos. Pero una vez reconocido el mito, la sombra, ya no el vestigio, sino la sombra, ese mito corresponde a una idea, a un propósito, a una intención, a una revelación del cosmos. No se trata de no querer vivir el mito, se trata de ver qué pide el mito de mí, que Dios está presente ahí. No entiendan literalmente Dios como una cosa que anda por afuera. ¿Qué mirada me convoca poniéndome estas circunstancias? Y esto es despersonalizar. Esto es dejar de poner en la materia confusa de las cosas y empezar a descubrir que hay patrones de orden que yo no los elijo. Me han elegido a mí. Hablan del mundo. Entonces dice así. La mirada hacia el mundo de las ideas es un calor engendrado por el sol de la inteligencia en el alma y un ímpetu divino que le presta alas, de manera que acercándose más al sol de la inteligencia y rechazando la herrumbre de las preocupaciones humanas, se troca en oro probado y puro y adquiere el sentido de la divina e interna armonía y conforma sus pensamientos y gestos a la medida de la ley íncita o inscripta en todas las cosas.
tras las imágenes sensibles y las cosas materiales, va comprendiendo consejos y órdenes divinos. La lección principal que el amor da es que uno contempla en sombras, cuando no puede hacerlo en el espejo, la belleza divina. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si ya está bien. Queda tiempo para que me hagan la pregunta de todos los que no entendieron. ¿Qué? ¿Bruno conoció a Galileo? No. Porque curiosamente... Bruno no conoció a Galileo. Bruno murió y Galileo 10 años más tarde inventó el telescopio, 20 años más tarde fue llevado por la Inquisición y murió 40 años más tarde de la muerte de Bruno. Sí, curiosamente en la película de Galileo de Liliana Cavani aparece un diálogo entre Bruno y Galileo. No. Las películas, todos son películas. Ya. No está mal la idea de reunir en una película, porque claro, lo que tú ves en la película no es Giordano Bruno, es una imagen de Giordano Bruno, que está bien en conectar con la imagen de Galileo. Pero no, Galileo supo que cuando lo llevaron a juicio 20 años más tarde corría el mismo riesgo que Bruno. ¿Hay alguna conexión con la alquimia? Perdón. ¿Alguna conexión con la alquimia? En este texto que leí, Sí, ¿verdad? Sí. Pero solamente en este texto. Cuando habla de sacar la herrumbre para transformar en el oro es cuando la sombra, en lugar de estar literalizada en vestigio, se le quita todo este herrumbre de borrarlo afuera y se la ve como un depositario de una demanda divina, ¿no? Pero no pasa de eso. Pero por ejemplo, hablaba muy bien de Paracelso. Y Bruno, para que hable bien de alguien, Paracelso había muerto. Paracelso murió, que Paracelso la que decía, Paracelso es contemporáneo, Bruno nació, Lutero ya había muerto, pero era Paracelso el que decía, el Papa y Lutero son dos putas que se pelean por el mismo camisón. Dos putas que se pelean por, o sea que él, esa era la relación que tenía con las disputas de poder, y tenía una visión religiosa muy propia, herética si quieren llamarlo, tenía una experiencia propia. Bruno admira a Paracelso, claro que ya Paracelso deja una corriente que lleva luego a la medicina química, pero admira este don de imaginar las formas precisas que subyacen en la naturaleza que tenía Bruno, que tenía Paracelso. Admira en Paracelso esta capacidad de denunciar a los asnos y a los pedantes y mostrar que la única manera de aprender a la naturaleza no está solo en los libros, sino está en atender a la forma que se está expresando en la naturaleza. Por lo tanto, no se metió en alquimia, pero no la despreciaba. Tampoco se metió en cábala, que es lo que le gustaba a José, porque buscaba una forma previa a la cábala. Él en un momento llega a darse cuenta de que el judaísmo, de que el cristianismo, desde su perspectiva, tiene un fallo. El fallo es que la mediación entre Dios y las múltiples cosas debe ser la naturaleza. Es a través de la naturaleza que podemos reconocer por vestigio la unidad que habita en todas las cosas. La naturaleza ofrece un modo de conectarse con lo divino a través de los muchos dioses. La misma naturaleza, en sus formas animales, presenta facetas de la divinidad. Para él el culto de los antiguos egipcios o la magia que ve, él dice, el mago no adora a la serpiente por la serpiente misma, sino que la serpiente es la expresión en la naturaleza de una dimensión divina. No ama en la serpiente a la serpiente, sino en la serpiente a un aspecto divino que se revela. Por lo tanto, para él la naturaleza es una mediación permanente, por lo cual se hacía presente la divinidad. El judeo-cristianismo, y en especial el cristianismo, para él, cometieron el error de suspender toda mediación de la naturaleza para hablar de que solo una mediación, una posible entre el hombre y Dios. Y esa mediación es Cristo. En esa mediación la naturaleza es desacralizada. Al desacralizar la naturaleza, dice Bruno, los hombres no se transforman en dioses, sino que se convirtieron en bestias. Y la única manera de que el hombre deje ser la bestia que es y pueda alcanzar ese potencial divino
es que restituya su sitio en la naturaleza divina. Cuando el hombre pueda adorar a los dioses, a lo divino en los animales y en la planta, el hombre dejará de ser una bestia y será un reflejo de Dios. Pero estas religiones que han despreciado la naturaleza no han hecho hombres mejores, sino hombres más bestiales. Por lo tanto, en su momento repudia el cristianismo y el judaísmo para buscar religiones politeístas. Su ideal es una especie de Egipto antiguo de Hermes Trismegisto, donde se adora en cada aspecto de la naturaleza una presencia de la divinidad. ¿Alguna cosa que has leído? Puede ser que haya toques de Plotino. Sí, mucho. Porque lo del uno y todo esto. Y todo el neoplatonismo y todo el hermetismo y el corpus hermético y todo eso, sí, neoplatonismo y eso. Pero toques muy singulares, porque por un lado se dice que Bruno es materialista, se dice que Bruno es el anticipador de Marx, por ejemplo. La conciencia de un Dios viviente solo en la materia, un universo materialmente animado, la negación de que exista algo independiente de la materia. Y es cierto, en Bruno Dios está aquí. Lo que pasa es que aquí tiene muchos niveles. Cada uno tiene su Bruno, claro. Que cada uno tendrá su Bruno. Pero Bruno fue avanzado, porque en Bruno no hay separación entre naturaleza y divinidad. En Bruno no hay separación entre un Dios y muchos dioses. En Bruno no hay separación entre instinto e inteligencia. La síntesis. En Bruno no hay separación entre animal, vegetal y humano. Ni siquiera hay una jerarquía de importancia. En Bruno cada cosa contiene el todo y merece el respeto en su diferencia. Pero no niega cada cosa. Y por lo tanto es naturalista. Sí. Pero es un naturalista que reconoce que en cada singularidad esté presente una faceta de la divinidad. ¿Se entiende? Se diferencia de Ficino, por ejemplo, se diferencia de cualquiera que busque una trascendencia que te aleje del mundo. Porque para Bruno la realización está en el mundo natural, social, colectivo, que es el espejo del mundo interior. Por lo tanto, toda actitud de búsqueda, de expresión de esa especie de espiritualidad desencarnada no está en Bruno. No lo está. Es un hombre de voluntad, de acción, de intento, de intención, que crea un cielo interior. En uno de sus libros más maravillosos y más discutibles, llamado La expulsión de la bestia triunfante, Bruno propone crear un nuevo cielo, es decir, expulsar a las constelaciones del cielo imaginal, que dejemos de ver en las constelaciones lo que vemos, que es la proyección de vicios y bestialidades, porque está mirada a través de la cultura judeo-cristiana, y restituir en el cielo, a través de esas estrellas, modelos imaginales revolucionarios. Y cuando desciendan las constelaciones corruptas y hayamos recreado las constelaciones reformadas de la voluntad y el entendimiento, el cielo interior se revelará en el exterior y habrá una transformación social, colectiva. ¿Esto no es Human? En parte. En parte sí. En parte. No, Hillman no creo que pretenda ninguna reforma. Hillman no cae en la literalidad de una reforma, de un querer transformar el mundo. Lo que quiere es comprender lo que ya está pasando y no nos damos cuenta. Pero esta idea de el ser humano tiene el poder de construir un cielo, es decir, una percepción del cielo distinta, donde los astros no condicionan, los astros no obligan. Lo que se ve en los astros son expresiones de poderes del alma. Cuando se vea en el cielo el potencial del alma no moralizado, habrá una libertad interior, pero habrá una transformación exterior. Es importante, lean todo lo que he puesto de